Saludos y bienvenidos al episodio número 5 del podcast Palabras Figuradas. En este episodio me gusta muchísimo lo que vamos a tratar porque a pesar de que la gente no lo considera un aspecto importante dentro del ámbito de la literatura, en realidad es capital para entender el arte que estamos leyendo y produciendo hoy en día, que es el tema de la crítica literaria. Y estoy muy contento porque en este episodio tenemos a una persona que considero que es una de las figuras más autorizadas para discutir estos temas, ya que tiene una experiencia amplísima, ya sea escribiendo reseñas, escribiendo papers, libros críticos sobre esta materia, quien es Miguel Gómez. Pero no solamente Miguel Gómez, y este es el punto interesante, es crítico literario, investigador, profesor universitario, sino que también es, curiosamente, un creador. Es una persona que ha escrito narrativa, que ha escrito novelas, que ha escrito cuentos. De manera que, por una parte, Miguel tiene lo mejor y también lo peor de ambos mundos. Y por otra parte, me parece que su vida y su experiencia en el ámbito artístico, disculpen el ruido, vamos a acomodar esto acá un poco, decía que la experiencia de Miguel como escritor y como investigador desmiente un poco esta idea que siempre tenemos un poco ya como herencia estereotipada del crítico, como una persona que odia al escritor, como una persona que siempre está machacando al escritor y que es un escritor frustrado, ¿no? Un envidioso, una persona que siempre está allí para aguarle la fiesta a pues esta fiesta que sería el arte. Y la experiencia de Miguel pues puede un poco matizar esto que estamos viendo. Así que estoy seguro de que es un episodio que les va a gustar muchísimo y que vamos a aprender grandes cosas de él. Así que Miguel, bienvenido al podcast. De verdad, muy, muy contento de que hayas aceptado estar aquí conmigo y con la gente que te está escuchando. Bueno, Omar, muchísimas gracias más bien por la invitación. Ya sabes que siempre es un gusto conversar, ¿eh? Sí, ¿no? Y sobre todo de este tema que estoy seguro de que es parte de las tantas pasiones que tú tienes, ¿no? Porque no creo que más de 20 años enseñando sean pues sencillamente una obligación laboral, ¿no? Es también parte de esa vocación. Sí, sí, casi, bueno, más de 30 años, más Ah, bien. wow, más de Sí, 30, sí, bueno, sí, ya, sí, porque empecé en el 89, cuando era TA ya estaba enseñando, ¿no? imagínate. TA, Sí. Teaching Assistant, ¿no? Asistente de cátedra. ¿No? Claro. Bueno, para quienes no lo saben, un poquito para hablar de Miguel. Miguel es venezolano. Él se gradúa de licenciado en letras en la Universidad Central de Venezuela a finales de los años 80, si mal no recuerdo, ¿verdad, En Miguel? el 87, me parece. Ok, en el 87, luego de allí sale a Estados Unidos a hacer un doctorado en la Universidad de Stony Brook, si mal no recuerdo, Miguel. Exacto. Y de allí pues termina graduándose con lo que en Estados Unidos se conoce como PhD, que es un doctorado, ¿no? A partir de ahí empieza a dar clases en la Universidad de Connecticut hasta el día de hoy. O sea que prácticamente, bueno, Miguel ha pasado las bodas de plata, las bodas va para las bodas de oro en el ámbito académico y tiene una serie de libros en el ámbito crítico que no son pocos, ¿no? O sea, tiene, por ejemplo, El Pozo de las Palabras, tiene Las Poéticas del Ensayo Venezolano del siglo XX, tiene el libro de los géneros literarios en Hispanoamérica, tiene La realidad y el valor estético, en donde estudia algunos ensayistas hispanoamericanos del siglo XIX sobre todo, y tiene pues su última obra que se publicó en el año 2017, si mal no recuerdo, que es El desengaño de la modernidad, en donde analiza pues tanto la poesía como la narrativa en la Venezuela de principios del siglo XXI, que fue publicado por la Universidad Católica Andrés Bello. O sea que comparado incluso con su obra narrativa, no es que hay tanto desbalance, estaba bien, más bien balanceado, ¿no? Son como ocho libros de obra narrativa y son como cinco de crítica, o sea que es bastante, digamos, bastante equilibrado, ¿no? Miguel, yo quisiera comenzar esta charla un poco hablando sobre tus orígenes y recordando yo no sé si es una novela, si es un cuento de el gran crítico Julio E. Miranda, que se llamaba, porque yo lo intenté buscar en su momento en Venezuela y nunca lo encontré, una obra que supuestamente se llamaba Los críticos literarios también lloran.
que a mí siempre me llamó la atención ese título de Julio de Miranda: los críticos literarios también lloran. Y bueno, la verdad es que no solamente también lloran, ¿no? Sino que tienen un pasado, tienen una suerte de raíz que los hace lo que son en este momento. Y entonces, en ese sentido, me gustaría conocer un poco tus orígenes. ¿Cómo llegaste a ser lo que eres actualmente, sobre todo en el ámbito de la crítica literaria, ¿no? Tomando en cuenta que en el ámbito al menos hispanoamericano es preferible ser un escritor mediocre a un crítico literario excepcional. Mm. ¿Cómo llegas a eso? Mira, qué curioso. Yo conversando con otros, con escritores y con críticos, noto que casi siempre la gente recuerda bien cuándo empieza a escribir cuentos o poemas, ¿no? Pero a los críticos les cuesta mucho más recordar cuándo empiezan a hacer crítica literaria. Es una cosa muy curiosa porque más bien es una actividad racional, ¿no? Y uno debería tener un recuerdo de cuándo empieza a hacer algo racionalmente, ¿no? Ah, ah, pero en mi caso yo sí he desenterrado como un recuerdo familiar. Yo tenía un tío que siempre me regalaba libros, ¿no? Estoy hablando de antes de los 10 años, ¿no? Antes de que yo tuviera 10 años. Y ese tío un día me regaló Os Lusíadas, los Lusíadas, ¿no? De De Camões. Camões. Sí, y creo que fue cuando cumplí 7 años. Pero el tío tenía un método muy extraño de hacerme leer, ¿no? Le gustaba ver cómo reaccionaba y me dijo que esa era la primera cuota del regalo. Sí, que si en 2 días, me dio 2 días, lograba explicarle las 2 primeras páginas, lo que De los está Lusíadas. de los Lusíadas, ¡Wow! imagínate, un poema épico, ¿no? Del Renacimiento. ¿Te lo había dado en Así portugués o en español? en portugués, claro, que era Oh. la lengua de casa, pues es mi lengua materna, ¿no? Me dijo, si me explicas las 2 primeras páginas, entonces vienen los chocolates. Y Oye, bueno, tremendo marketing, ¿oíste? sí, y recuerdo en 2 días, eso no lo recuerdo, lo estoy reconstruyendo con lo que me cuentan que hice. Parece que no solamente le expliqué las 2 primeras páginas, sino que le recité el principio del poema, ¿no? De memoria, y recibí los chocolates. Y ya ves que Wow. el resto de la vida me estaba ganando el pan así, ¿no? Wow, de pequeño encontraste las mieles de la crítica literaria, o sea, desde muy Parece, sí, sí. wow, increíble esto. Está muy interesante. Me imagino que de ahí poco a poco llegaste a decantarte después por el estudio ya formal de la literatura, ¿no? Cuando terminaste tu bachillerato. Claro, claro, eso fue un proceso lento, ¿no? Uno empieza, yo creo que lo que sucede es que los críticos literarios empezamos con la pasión por la literatura, pero no tenemos noción de que vamos a ir a parar a la crítica. Uno se enamora de ese objeto, ¿no? Claro. Y en algún momento se da cuenta de que hay ciertos canales que la sociedad va creando, ¿no? Donde uno puede llevar o desarrollar esa pasión. Y normalmente empieza en el liceo, ¿no? En ¿Eras el un buen liceo. estudiante de literatura, Miguel? Me parece, por lo menos era lo que más disfrutaba. Había otras asignaturas que detestaba, pero sí, obviamente me decanté por las humanidades, ¿no? Allí tuve muy buenos maestros, ¿no? Tanto en Caracas como en Portugal, pues vivíamos a saltos, ¿no? Entre los dos países. Ah, Personas que cuando hablaban de literatura me tenían siempre pendiente, ¿no? Y creo que decidí estudiar humanidades por los buenos profesores de literatura, ¿no? Que tuve en el liceo. Ah, y la verdad es que no me imaginaba estudiando nada más, ¿no? Claro. Y luego, claro, como también quería hacer literatura comparada, cuando fui llegando a la universidad, cuando fui entendiendo las distintas ramas, ¿no? Que tenía enfrente, no sé, empecé en Portugal, después me di cuenta de que me gustaba la literatura hispánica y dije, bueno, si también puedo concentrarme más en eso estando en Venezuela y tengo familia allá todavía, entonces
acabé la carrera en Venezuela, ¿no? Y finalmente, finalmente, cuando empecé a interesarme en literatura hispanoamericana, allí me vine a los Estados Unidos, ¿no? Ahora, Es decir, fue un proceso, ¿no? o sea que en algún momento tú llegas, terminas tu quinto año y dices, bueno, ¿qué voy a estudiar? Lo Mm, único que entendías claro era que te gustaba leer, quizá te gustaba escribir y algo que se parecía más o menos a esto podría ser pues algo como letras, ¿no? Quizá comunicación exacto. social, quizá algo que tuviera que ver con traducción en idiomas modernos en la Universidad Central. Me imagino yo que esos serían los elementos, ¿no? Claro, recuerdo mis tres primeras opciones, pues en esa época cuando uno solicitaba tenías que poner tres opciones. La Ujú. primera era letras, la segunda era filosofía y la tercera era psicología. Sí, sí, ¿Esas son las que escogiste? sí, sí, sí. Y pues, parece que no había tanta demanda de letras y entré de enseguida en letras, ¿no? Bueno, siguen siendo más o menos los mismos tiempos en Oh, ese sentido, ¿no? sí, Cuando yo entré en letras también era más o menos igual. O sea, recuerdo que la primera respuesta cuando yo hice la opción fue que por cuál se cambiaron, por letras. Bueno, todos los que aplicaron por letras quedaron, todos. O sea, ah, ya, sean 20 sean 100 todos ya. quedaron. Entonces eso ocurre. Ahora, tú entras más o menos en los años, me imagino, 70, ¿no? A la Universidad Central a estudiar, ¿verdad? 80. 80, ok, Temprano, sí, en el 82. ok. En el 82. Ahora, cuando tú entras allí en esa universidad que 82, estás comenzando, ¿cuál era el ámbito literario en el que te formaste? O sea, ¿a quiénes recuerdas que eran las grandes referencias? ¿Cómo era ese ámbito intelectual en materia de crítica literaria? Ya, mira, yo recuerdo, yo ya estaba leyendo crítica literaria antes de entrar a la universidad, claro. Y Ángel Rama sonaba en todas partes, ¿no? Pero, digamos, antes de llegar a la universidad, yo ya empecé a empaparme, sobre todo en ciertas revistas literarias y periódicos, de gente que acabaría conociendo también alrededor de la Escuela de Letras, ¿no? Por ejemplo, en el Universal, que tenía unas páginas literarias fabulosas, ¿no? Estaba Francisco Rivera, ¿verdad? Francisco Rivera Claro. escribiendo, Eugenio Montejo estaba allí, ¿verdad? Juan Liscano también lo estaba leyendo bastante. Oscar Rodríguez Ortiz, para mí fue bastante importante, él publicaba con cierta regularidad. Bueno, y Guillermo Sucre, ¿no? Todos me habían impresionado mucho, pero yo leía por mi cuenta más filólogos, ¿no? Porque al principio quería irme por la literatura renacentista o medieval, era un área que me interesaba mucho. Y bueno, allí en casa, bueno, tenía, recuerdo una pared de libros de Gredos, de Castalia y de Cátedra, ¿no? De la editora nacional también, desde Menéndez Pidal hasta Francisco Rico, ¿no? Y bueno, como te digo, más tarde empecé a desarrollar un poco más de interés por lo hispanoamericano, ¿no? Cuando empecé a estudiar letras, Francisco Rivera, me acuerdo que me inscribí en un taller de ensayo que él daba y leyó uno de mis trabajos para una clase suya que era sobre Montejo y él le pasó el ensayo, me pidió permiso y le pasó el ensayo a Montejo. Yo no sabía que eran tan amigos y a partir de allí, qué sé yo, Montejo y Rivera fueron dando mi nombre, por ejemplo, en el Universal y empecé a escribir reseñas también para el Universal. Es ¿Qué edad decir, tenías cuando tengo, empezaste a escribir para el Universal? Ah, al principio, creo que fue como en el segundo año de la carrera, cuando Wow. O estaba ya en el segundo año o tercer año, ya empecé a escribir, me sea que parece, tendrías como unos 19 años. jovencito, sí, no Wow. recuerdo, no recuerdo, sí, empecé publicando temprano, ¿no? Y Claro, después porque vinieron, sí, uno se graduó a los 17 más o menos en bachillerato. Llegas 2 años después a la licenciatura, 18, 19 años, más o menos. claro, hice un interim en Portugal de un Ok, año después regresé a Portugal a acabar porque saqué un diploma de profesor de lengua portuguesa. ok. Como no continué la carrera, pero ya con los créditos que tenía podía tener ese diploma, dije, bueno, y volví un verano también. Sí. Wow. Entonces, tengo los tiempos allí liados, ¿no? Ah, pero no recuerdo cuándo fue que empecé a escribir en el Universal, pero sí recuerdo, porque para mí fue un momento muy importante cuando empecé a escribir Vuelta.
la revista Vuelta en México, que eso sí fue, que creo que fue el año 86. Allí sí lo tengo, yo no me había graduado todavía. O sea, ese momento para mí fue como decisivo y me dije, bueno, aquí hay una carrera definitivamente, ¿no? Me gustaría seguir en esto, ¿no? O por lo menos no abandonarlo, sea lo que sea que haga en el futuro, ¿no? Claro.